¿Y a qué me refiero? Hace un año y algo, la Suprema había acogido un recurso parecido. Entonces ahora, de buenas a primeras, todo cambia. Es cierto que a nuestro punto de vista es inconstitucional poder atacar a un tercero que no tiene responsabilidad en el hecho directa, es decir, ni siquiera es cómplice. Pero estos cambios de jurisprudencia en nuestro país se han convertido en algo normal. Y tú ves que a veces hay una posición y al otro año hay otra. Esperemos que a través del Tribunal Constitucional eso se pueda unificar eventualmente. Yo no tengo temor al cambio de la Suprema Corte de Justicia. Para mí más bien se trata del alineamiento con lo que es la nueva corriente internacional y con el reconocimiento de un derecho que está consagrado en la Constitución de la República, y es de que nadie puede ser penalmente Claro. culpable por el hecho de otro. Esta máxima jurídica, que tiene categoría constitucional y se inscribe dentro del bloque de lo que son los derechos fundamentales de la persona, fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia. Pero además, tal y como tú señalas, Hilario, este proceso tiene una connotación muy simbólica para el expresidente Hipólito Mejía. Él lo ha declarado y lo ha dicho públicamente. Y llama la atención de que el expresidente Hipólito Mejía, siempre que ha acudido a la Suprema Corte de Justicia, lo ha hecho acompañado de sus dos hijos. Lo que indica que para él, el siguiente, que real y efectivamente se le ha atacado el honor y la consideración, claro, y su dignidad. Y él tiene el deber histórico de limpiar frente a sus hijos, frente a sus nietos, lo que es su nombre de que no ha estado ligado con personas que se dedican a la actividad de narcotráfico. Y acusaciones tan graves como que hizo un viaje de la República Dominicana a México, totalmente, piloteado por un piloto que fue el piloto del cartel de Sinaloa. Esto es una acusación grave, y real y efectivamente el expresidente de la República debería estar bien interesado en que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre la veracidad o la falsedad de este hecho. Porque en política no se puede decir todo. Claro. Por más que los hombres políticos tengan una coraza de acero, que puedan soportar todas las acusaciones, pero tienen hijos, tienen nietos, Hilario, que esas acusaciones a veces infundadas afectan. Y lo afectan desde el punto de vista moral, desde el punto de vista emocional. No, y si te das cuenta, el presidente Hipólito tiene la obligación de seguir este proceso. Si se lo descargan en este momento por falta de objeto, él tiene que o reiniciarlo o llevarlo al pleno, porque si un expresidente no puede conseguir una condena por alguien que todos sabemos que notoriamente difamó en su contra, ¿qué será de los demás? Me pregunto yo. Entonces él está forzado a llevar el proceso, porque ya es un asunto que sobrepasa los límites relacionados a la política o a la actividad política y a una campaña electoral. O sea, no en ningún momento se le atacó de que era corrupto en su gobierno. Bueno, claro, sabemos que sí, pero ese pronunciamiento... Que sí se le atacó. Que sí se le atacó, pero el pronunciamiento fue tan para el ámbito de la droga y de estar en un cartel, que en verdad eso es un asunto que no es permitido. Y no debe ser permitido por los políticos dominicanos. Porque además, Hilario, esto trasciende al aspecto político. Los hijos del expresidente Hipólito Mejía son empresarios. Claro. Hay uno, el mayor Ramón Hipólito Mejía, que es un empresario exportador de productos agrícolas. Y comercialmente ellos deben estar interesados en que su nombre, el nombre de su padre, que es un activo intangible de sus empresas, es quede limpio y no se ligue a actividades tan deleznables como es la actividad del narcotráfico. Y mira, date cuenta de algo, Julio. Usted podrá estar en total desacuerdo con el expresidente Hipólito Mejía, pero al momento de él perder las elecciones, la que fue en el 2004, inmediatamente él declaró ganador a Leonel y dijo, bueno, perdimos. Y estábamos en una situación que sabemos que habían personas que querían irse a la calle. Y en estas otras elecciones, aunque a regañadientes, volvió también a reconocer que había ganado el presidente Danilo Medina y evitó que muchos PRDistas se lanzaran a las calles. ¿Qué iba a pasar? Un baño de sangre. Entonces nosotros estamos hablando de alguien que sigue siendo un activo en la República Dominicana, que se podrá estar en desacuerdo con muchas cosas de él, pero que no es una persona totalmente insensata. Así es, el expresidente Hipólito Mejía, usted podrá no estar de acuerdo con él, pero es un actor político de primera línea, es de los sustentadores del sistema democrático que existe en la República Dominicana. Y ha demostrado, tal como tú has establecido en dos procesos que ha perdido, que no es un aventurero político, que no ha recurrido al llamado a la masa a las calles a provocar desórdenes, y que se ha conducido
con madurez y con sensatez política. Entonces, ¿por qué descalificarlo con hechos que no se corresponden con la verdad? Ataquémoslo y descalifiquémoslo por hechos que sean reales, por lo que él ha podido hacer o dejado de hacer, pero dentro del terreno de la verdad, Hilario. Eso entendemos, y así este programa se pronuncia a favor de que haya un adesentamiento en el tratamiento entre los políticos entre ellos y entre la clase política y los actores políticos. Mira, Julio, otra sentencia que entendemos de vasto interés para la nación es la que fue emitida por el Tribunal Constitucional hace poco, es la 55-13, y es relacionada a la determinación de tasa o impuesto. Hasta el momento no teníamos una sentencia así que identificara, hiciera definiciones de manera expresa entre esos dos aspectos, y esto surge en relación a una empresa, Curi, que hace excavaciones y exporta el producto. ¿Qué sucede? Hay un decreto que establece una tasa administrativa por cada metro cúbico, y la Secretaría de Medio Ambiente establece también 2 pesos para la exportación de ese producto. Ellos interponen un recurso de inconstitucionalidad en contra de esas decisiones, porque establecen que como están dentro de una exoneración especial de zona franca, no deben pagar impuestos. Y ahí la Tribunal Constitucional se aboca a establecer por qué no lo es, y en verdad establece esto es una tasa porque existe un retorno en favor del Estado por el uso de ese bien que es de la corteza terrestre. Claro, quizá aquí lo que se ha establecido es esclarecer lo que es el retorno neto de fundición. El RNF, que es el término técnico como se le llama y que ha sido muy utilizado también en los contratos de concesión minera, tanto en el de la Barrigol como en el de otras empresas que han hecho algún tipo de contratación para explorar minas en la República Dominicana. Eso es de mucho interés porque efectivamente no es lo mismo una tasa administrativa que no tiene que estar avalada por una ley congresional que un impuesto que es establecido mediante una ley y que la Constitución de la República reserva esta facultad única y exclusivamente a los legisladores de la República mediante una ley o a otros actores, pero tienen que hacer uso de la vía legislativa para poder establecer impuestos por la vía establecida. El Tribunal Constitucional establece, bueno, lo que sucede con las tasas es que primero tú no estás obligado a pagar la tasa si tú no quieres el servicio, y segundo, el beneficiario directo de ese impuesto, bueno, de ese pago, perdón, es la persona que lo hace. Es decir, yo quiero una autorización para poner una bomba de gasolina, yo pago ciertas tasas administrativas, pero el beneficiario directamente es la persona que va a explotar. Lo mismo ocurre con los casinos, que creo que es de 10 millones de pesos la tasa administrativa, pero no es un impuesto de manera específica. Las tragamonedas también pagan una especie de tasa para su instalación. Ahora bien, en el impuesto, aunque es obligatorio para todo el mundo, pero beneficia al Estado en general, que eso es lo que busca básicamente la definición, de manera que las instituciones gubernamentales, sin la necesidad del Congreso, pueden establecer tasas para ciertos servicios, lo que no pueden ser abusivas, claro. Así es, deben estar fundamentadas en un criterio de racionalidad para no un poco canibalizar lo que es el tema impositivo en la República Dominicana, que tal como tú has expresado aquí varias veces, ya la sociedad dominicana está bastante, si no agobiada, un poco turbada por la elevada tasa de impuestos que tiene, situación en la que tú y yo no coincidimos, pero real y efectivamente si las colectividades territoriales, si la administración pública festina la posibilidad de establecer tasas por determinados servicios, entonces esto se convierte en una banalización del asunto impositivo y provoca un gran daño al sistema tributario de la República Dominicana. Amigos televidentes, retornamos en breve con su programa Debate Jurídico.
buenas noches, amigos televidentes. Continuamos con su programa Debate Jurídico y estamos en el tema del equilibrio jurídico de los contratos. Veníamos hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que las tasas administrativas no son lo mismo que los impuestos. Seguimos en ese mismo ámbito, ya básicamente entrando al equilibrio que debe tener un contrato estatal contra a la prestadora del servicio, diríamos que. Y tenemos muchos casos ahora que están resonando, Julio, como es el caso, aunque volvemos si lo tocamos, de la propia Barrigol, y es un aspecto donde ciertamente todos estamos claros que debe existir un equilibrio entre las prestaciones que da la compañía, los beneficios estatales, y lo que notamos es que no existe ese tal equilibrio que se anda buscando. Sí, el presidente Rafael Correa del Ecuador, que nos visitó recientemente en esta semana a propósito de la inauguración de la Feria del Libro, tuvo una destacada participación en los medios del Grupo Corripio. Y la verdad que fue fascinante escucharlo por la capacidad expositiva y por la calidad argumental de sus exposiciones. Y establecía que debe existir un debido equilibrio ecológico entre lo que se saca del Estado y lo que se le deja a ese Estado. Y establecía que probablemente si él no juega a imponer la correlación de fuerza en favor del Estado ecuatoriano, él iba a tener una alta inversión pública, una alta inversión extranjera en Perú, iba a tener crecimiento económico del Producto Interno Bruto, pero probablemente Ecuador iba a recibir $1 de cada barril de petróleo que se producía en Perú, y que gracias a que él jugó un poco a imponer la correlación de fuerza política, claro. Porque en definitiva, según ha expresado él, en este tipo de situación lo que se juega es a la imposición de una correlación de fuerza política, y él jugó a favor de imponer esta fuerza política para que el Estado ecuatoriano reciba mayores recursos, mayores ingresos por concepto de la explotación de sus recursos naturales. No, y lo que ocurre, Julio, en la actualidad es que los nuevos estados son las transnacionales, son entidades con un presupuesto que puede igualar cualquier estado pequeño o hasta mediano. No tendrán ejércitos, pero tienen una gran influencia en países como Estados Unidos, la Comunidad Europea, donde a través de su lobby pueden forzar incluso a países pequeños o medianos que tomen ciertas decisiones a favor de empresas. Entonces, ahora mismo estamos luchando en gran parte contra entidades que no son entes políticos, no son estados, no podemos hacer tratados a largo plazo, y cuya finalidad, a diferencia de los estados, es la creación de bienes y de la parte económica, es decir, darle dinero a sus accionistas. Por el contrario, la finalidad del Estado no es puramente el dinero, sino el bien social, el respeto a las leyes, etcétera. Ahora bien, en este caso de la propia Barrick, nosotros la verdad que nos descuidamos un poco. Se quiso hacer un buen trabajo, pero nos dejamos descuidar. En el momento cuando se hizo la transacción, el valor del oro estaba muy por debajo de lo que se pensaba, y ahora hubo un boom. Entonces eso fue, casi se le podría llamar hasta fuerza mayor, porque son ganancias totalmente inesperadas, que no solamente la Barrick puede beneficiarse de ella, también nosotros tenemos que tener algún tipo de mecanismo de beneficio. Así es, el presidente Correa declaraba que esa parte que deben recibir los estados ha sido definida y difundida como un criterio anglosajón, es decir, que no es un criterio que se ha elaborado en contra de lo que es el poderío económico de la grande empresa norteamericana, sino que es un término anglosajón